Y la semana pasada se estrenó Fórmula 1, la nueva película dirigida por Joseph Kosinski. Sí, el mismo de Top Gun Maverick y protagonizada por Brad Pitt. Y acá la pregunta es, ¿vale la pena verla en cines o es solo otro show visual más? Hola amigos y amigas, y hoy quiero comentarles acerca de la película de la Fórmula 1. Esta película que está protagonizada por Brad Pitt y veníamos esperándola con altas expectativas. ¿Cumplió o fracasó? Pues eso lo vamos a averiguar en este video. Así que sin más, comencemos. La trama sigue a Sonny, un ex piloto de automovilismo estadounidense que tras 30 años de retiro regresa a la Fórmula 1 con una sola misión: salvar el equipo de su viejo compañero Rubén Cervantes, interpretado por Javier Bardem. Pero Sonny no regresa solo, deberá compartir pista con Noah. ¿Y quién es Noah? Un joven piloto arrogante, egocéntrico y seguro de sí mismos. Entonces, juntos, o más bien a pesar del otro, deberán levantar un equipo que está al borde del colapso. Si hay algo que Kosinski sabe hacer bien es transmitir velocidad. Las tomas desde el interior de los autos son impresionantes. Literalmente se siente cómo vibra el casco y cómo con cada curva se aprieta el estómago. La película está pensada para verse en IMAX. Sonido envolvente, efectos visuales impecables y una banda sonora de Hans Zimmer que no decepciona. Todo este despliegue técnico es un espectáculo en sí mismo. No estás viendo una carrera, estás sintiendo una. Ahora bien, visualmente es impecable, pero cuando bajamos de la pista al guión, ahí la cosa tambalea. La historia se apoya en una estructura muy clásica, es de esas películas donde a los 15 minutos ya sabes cómo va a terminar. Redención, legado, el veterano que vuelve para enseñar, nada que no hayamos visto antes. Y si hablamos de la duración, esta tampoco ayuda. 2 horas y 20 minutos que, si bien tienen momentos muy potentes, especialmente hacia el final, también se sienten largas y hasta insostenibles en ciertas partes. Y aunque el drama funciona en ciertos tramos, lo cierto es que Rush de Ron Howard sigue siendo el verdadero campeón en cuanto a la narrativa emocional dentro del género. En cuanto a las actuaciones, Brad Pitt está correcto, está carismático como siempre, se nota que se tomó en serio este papel, logra construir un Sonny creíble, una mezcla entre sabiduría, terquedad y esa chispa que solo tienen los grandes. Por otro lado, Javier Bardem también destaca y junto a Pitt forman una dupla sólida. Pero la verdadera dinámica interesante está con Noah, su joven compañero de equipo, donde sentimos la tensión, el ego y el choque generacional. Ahí es donde la película más respira. Desde mi punto de vista y según mi tabla de Excel, esta película es un 7 sobre 10. Digamos que no es una mala película, tiene buenísimos efectos visuales, el sonido destaca y por supuesto su banda sonora es bastante buena. Mas sin embargo su estructura narrativa es la típica de este estilo de películas que ya la hemos visto una y otra vez. Yo diría que también su pecado mayor es la duración. 2 horas y 20 minutos es bastante excesivo para esta película. Fórmula 1 es más que autos y ruido de motor, es una metáfora sobre el tiempo y el relevo. Sonny representa esa vieja guardia, la que corrió cuando todo era más visceral y menos técnico. Por otro lado, Noah representa lo nuevo, arrogante sí, pero talentoso, veloz y adaptado a una nueva era. La película nos recuerda que no se trata de competir entre generaciones, sino de colaborar, de saber cuándo liderar y cuándo soltar el volante.
Ahora es tu turno. ¿Qué te pareció la película? ¿La viste o tienes planificado verla? Déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios y podemos abrir un debate sobre si les gustó o no les gustó esta película. Y los que les voy a pedir es que destrocen el botón de me gusta, compartan este video y por supuesto no olviden de suscribirte a este canal para que no te pierdas de absolutamente nada. Y recuerda que el verdadero legado no es ganar, sino de enseñar a ganar. Y eso en la vida como en la pista es lo que realmente importa. Y nos vemos en un próximo video. Se les quiere mucho. Bye.